Paz a vosotros. Vamos a iniciar, hermanos. Ya ve que el tiempo se va muy rápido y normalmente no nos da tiempo de ver toda nuestra lección sabática. Tenemos un versículo a memorizar muy corto, hermanos. Y pues ubiquémonos en la lección sabática del día de hoy, que lleva por título Guiador de mi juventud. Versículo para memorizar todos juntos, hermanos. A lo menos amén. Ya dábamos lectura a nuestra lectura bíblica, hermanos, lectura base. El objetivo de hoy, hermanos, es identificar y meditar quién nos puede guiar en la etapa de la juventud, cómo lo hace y qué resultados se obtiene, hermanos. En el transcurso de este trimestre, pues hemos tratado únicamente lecciones de los jóvenes, y ustedes en sus hogares y en esta congregación nos daremos cuenta si estas lecciones sí se han tomado en cuenta, hermanos, o de plano no lo estamos considerando. Solamente escuchamos, pero no queremos hacer caso a nuestras lecciones sabáticas, si hemos tenido un progreso o seguimos estancados, hermanos, porque estas lecciones sabáticas se toman a lo largo de nuestra república porque nuestros jóvenes están abandonando la iglesia por el estudio, por el trabajo. No tenemos un compromiso fiel a la iglesia, a nuestro Dios. No queremos hacer caso, hermanos, a las indicaciones. Seguimos manteniéndonos al margen de nuestros ideales, de nuestros pensamientos. Y la idea es que nuestros jóvenes, desde ahora, hermanos, tengan la disciplina de recibir el consejo, de dejarse guiar, hermanos, porque a veces si a un adulto le cuesta atender el consejo, precisamente es porque en su juventud le faltó esa disciplina de decir: si soy joven, voy a hacer lo que le corresponde a un joven, y si soy adulto, me voy a comportar como un adulto. Entonces, hermanos, tomen sus lugares los que no van a dar el versículo para memorizar, y los que sí se quedan de pie, y nuestros hermanos se van a acercar con los micrófonos. Nuestra hermana Juana, acá nuestro hermano Abel, y ¿sí están los dos micrófonos o? Vamos a iniciar con nuestro hermano Abel. Igual verificamos si los micrófonos se escuchan en la transmisión, porque luego no se escuchan y nuestros hermanos que nos acompañan no escuchan nada. Adelante. Pasa a vosotros, mis amados hermanos. Dice así el versículo a memorizar: a lo menos desde ahora no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Jeremías capítulo 3, verso 4. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. A lo menos desde ahora no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Jeremías capítulo 3, versículo 4. Amén. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. A lo menos desde ahora no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Jeremías capítulo 3, verso 4. Amén. ¿Ya no hay más? Bueno, ¿qué le decimos a nuestros hermanos? Que Dios los bendiga y que sigan adelante. Aparentemente, hermanos, quisiéramos entender que algún hombre guíe al joven, ¿verdad? Que le dé un buen consejo. Recordemos, hermanos, que los apóstoles fueron dirigidos por alguien, fueron guiados, pero eran hombres adultos, y aún así, hermanos, tuvieron fallas,
tuvieron sus errores, y también vemos que hijos como Jacob tuvo 12 hijos, no le escuchaban sus hijos, salvo uno que alcanzó la santidad que todo hijo de Dios busca. Así también Elí convivió con 3 jóvenes o 3 niños, sus hijos no le entendieron, y uno que no era, que se hizo profeta de Dios, sí le entendió. Entonces entendemos aquí que el consejo que se refiere aquí, hermanos, el guiador es Dios, hermanos, indiscutiblemente. El hombre o la mujer que atiende la voz de Dios y que escucha y se disciplina en lo que dice Dios, hace la diferencia, hermanos. El hombre que atiende el consejo posiblemente de sí mismo, como el que dice que se hace, quiere hacer conforme a su prudencia, conforme a su inteligencia, seguro se equivoca, pero el que se deja guiar por Dios, en el temor de Dios, definitivamente hace la diferencia. Primer párrafo, así si alguien quiere leer, se va parando para que le den el micrófono, y ojalá y lo puedan leer fuerte, atendiendo los puntos y comas, y solamente un párrafo para que todos participemos. Y alguien que vaya buscando el QR. Pasa a vosotros, hermano. Comentarios para instrucción. Dice: la juventud es una etapa llena de decisiones y desafíos que a menudo pueden parecerse abrumadoras. Sin embargo, en medio de estas importantes etapas, Dios nos ofrece un faro de esperanza y dirección a la vida del joven. Jeremías nos recuerda la importancia de buscar a Dios en nuestros años de mocedad, reconociendo que Él es quien puede proporcionarnos la dirección para navegar por estas vidas. Amén. Amén. Dios nos guía en nuestra juventud a través de su palabra y su Santo Espíritu. La lectura de las Escrituras nos proporciona principios para tomar decisiones sabias, mientras que en la intervención del Espíritu Santo nos concede discernimiento. Así Dios nos lleva hacia una vida espiritual elevada, mostrándonos el camino hacia la santidad, el éxito y la verdadera felicidad. Amén. Permitir que Dios nos de nuestra juventud produce resultados significativos. Encontramos una dirección clara y un propósito definido que nos aleja de la ignorancia y de la incertidumbre. El ser comandado por Dios refleja paz en el corazón y seguridad al tomar decisiones. Amén. Amén. Hoy es importante permitir que Dios dirija nuestras vidas, dejando que su Santo Espíritu moldee nuestras mentes para que nuestras acciones reflejen su guía. El profeta Jeremías ejemplifica esta verdad. Desde su juventud fue llamado al ministerio, sirviendo en la obra de Dios, padeciendo adversidades, enfrentando persecuciones y encarcelamientos. Su vida destaca la importancia de aprender de la ayuda de Dios para enfrentar eficazmente las pruebas de la vida. Recordemos que, al ser puro, santo, justo y amoroso, nuestro Dios, cada uno de sus hijos, está llamado a reflejar esas mismas cualidades en todas sus acciones y decisiones. Permitamos que la guía divina forje nuestro camino y transforme nuestras vidas, llevándonos a un futuro trascendente y de paz. Amén. Amén. Pues teóricamente deberíamos de estar puros adultos aquí. Por eso, si yo voy a decir algo que algún joven se ofenda, porque definitivamente debería de estar con los jóvenes. Voy a tratar el tema como la lección sabática de adultos. Entonces aquí implica esto, hermanos, que cuando un joven desde su juventud, desde su mocedad, no atiende las indicaciones, hermanos, cuando es adulto empeora la situación, porque no ha tenido, hermanos, el consejo de Dios de decir, bueno, desde niño
y de joven debemos de tener una cierta disciplina y una cierta entrega. Si no conseguimos, hermanos, esa santidad que Dios quiere, pues de grandes, si no obedecemos de jóvenes, pues de grande menos, hermanos. En este comentario es lo que alcanza a entenderse, que nuestros jóvenes sí deben de alcanzar, hermanos, una cierta espiritualidad en su juventud, lo máximo que se pueda. Y si alguno de ustedes dice que no se puede, el Señor Jesús cuando tenía 12 años decía, ¿quiénes son mis padres? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre, ellos son mis padres, ellos son mis hermanos. El Señor Jesús decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Atendía los consejos, hermanos, de su padre, de su madre, aún siendo el Hijo de Dios. Y aún teniendo la autoridad, hermanos, siendo el Hijo de Dios, dijo, yo solamente les digo lo que he escuchado de mi Padre. Yo solamente les comparto lo que he escuchado de mi Padre. Cuando estuvo con Él, hermanos, en esa santidad perfecta. Pero Señor Jesús, hermanos, que estuvo con nosotros, abandonó todo, hermanos, toda su gloria, todo su esplendor, toda su santidad para hacerse nada, hacerse hombre, hermanos, y habitar entre los hombres para que ninguno diga, pues era Dios, por eso hablaba así, pues es que era el Hijo de Dios, por eso hizo lo que Él quiso. Él vino a obedecer. El Señor Jesús vino a obedecer. Dijo, yo no he venido a abrogar nada, porque a veces nosotros como jóvenes queremos abrogar cosas. Queremos decir, no, es que esto ya está fuera de a mí no me parece eso. Queremos abrogar muchas cosas. Sin embargo, el Señor Jesús, en esa plenitud de edad, dijo, yo no he venido a abrogar nada, yo no he venido a quitar nada, yo he venido a que la ley y los profetas se cumplan. Esto es el pensamiento que todo joven hoy debería de tener, hermanos, de decir, voy a hacer lo que Dios me aconseja que haga. ¿Y cómo voy a escuchar eso, hermanos? Pues solamente leyendo, hermanos. Yo siempre les he comentado, leyendo a diario, es la única forma en que voy a poder aceptar el consejo. Si no voy a aceptar el consejo desde hoy, pues si hoy soy un joven o una señorita y no atiendo el consejo que se me da en la iglesia, en el ministerio, pues de casados o ya de adultos, pues menos, porque va a decir, no, pues si no obedecí de joven, de adulto menos. Entonces, QR, guiador de mi juventud, traen 2 hojas. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Adelante, nuestro hermano Isaac. ¿Alguien más lo tiene? Nuestro hermano Arín y nuestra hermana Judith. Usted va a leer, hermano Isaac, los primeros 3, nuestro hermano Arín, los 2 siguientes, y nuestra hermana Judith, los 2 siguientes. Adelante, el QR. Sí, comentario para instrucción. Un guiador generalmente se refiere a alguien que lidera, orienta o dirige a otros en un proceso determinado. Aquí hay algunas características que son importantes para un buen guía. Conocimiento y experiencia. Un buen guía debe tener un profundo conocimiento y experiencia en el área o tema en el que está liderando. Esto le permite proporcionar información precisa, responder preguntas y resolver problemas de manera efectiva. Empatía. Un buen guía debe ser capaz de entender y empatizar con las necesidades, preocupaciones y emociones de quienes está liderando. Esto les permite adaptar su enfoque y apoyo según las circunstancias individuales. Amén. Siguiente. Pasa a vosotros, hermanos. Dice paciencia y tolerancia. A menudo guiar a otros puede ser un proceso desafiante y requiere paciencia y tolerancia. Los buenos guías están dispuestos a ser pacientes y a apoyar a aquellos a quien lideran, incluso cuando enfrentan dificultades
o cometen errores. Cuando nos referimos a Dios como guía, estamos reconociendo su papel fundamental en nuestras vidas como aquel que nos dirige, orienta y lidera en nuestro camino espiritual y en nuestras decisiones diarias. Aquí hay algunas formas en las que podemos ver a Dios como nuestro guía. Guía a través de su palabra. La Biblia es la principal forma en que Dios nos guía. A través de las Escrituras encontramos principios, enseñanzas y consejos que nos muestran cómo vivir una vida que honra a Dios. Amén. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Vamos, pues. Guía a través del Espíritu Santo. Dios nos ha dado su Santo Espíritu, que es su poder para poder conducir nuestra vida. El Espíritu Santo mora en los corazones de los hijos de Dios y nos ayuda a entender la voluntad del Eterno, dándonos discernimiento y capacitándonos para vivir en una vida plena. En resumen, Dios es nuestro guía supremo y nuestro Padre amoroso que nos conduce en el camino de la verdad y la justicia. Confiar en Él como nuestro guía nos permite caminar con confianza y paz. Amén. Amén. Sí, hermanos, es eso. O sea, nosotros vislumbramos los adultos muchas cosas que nuestros jóvenes no pueden ver, aunque pareciera, no importa, hermanos, la edad de un joven, si es universitario, a veces o va a la secundaria o en la preparatoria, ya no quiere obedecer, hermanos. Y si le dice a usted, pues este sábado no voy a ir, porque ese es el conocimiento que le ha alcanzado, y dice, bueno, quédate, el siguiente sábado no va a ir, y dice, bueno, pues es que tengo tarea, y así se va a ir buscando una excusa, y de pronto ya no va a ir, y va a decir, no, pues es que ya no sé cómo hacer con mi hijo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vamos soltando como dicen, las riendas, hermanos, y después ya no los vamos a poder controlar. Hay una edad, hermanos, en donde nuestros hijos todavía son como ese barro que se deja todavía moldear y no está completamente quemado o ya adquirido la forma. Todavía los podemos formar a la voluntad de lo que dice la palabra de Dios, pero ya hay una edad en donde ya definitivamente tiene que esperar el padre hasta que ese joven reconozca que todo lo que está haciendo lejos de Dios es pecado, hermanos. Pero como lo leímos en los comentarios en el QR, sin el Espíritu de Dios, sin la virtud de Dios, hermanos, ¿cómo se obtiene esa virtud? Deseándolo. No que el padre lo desee, o que el esposo o la esposa, o que el ministerio o la iglesia desee, no. Que el individuo desee servir a Dios de corazón y que le diga, ¿cómo te voy a servir, Señor? ¿A dónde voy a aprender más? ¿Qué tengo que hacer? Que desee, hermanos, como el sediento que anda en el desierto y tiene mucha sed, esa sed profunda de que ya tus labios se te están secando y quieres beber agua. A eso se refiere el Señor cuando un joven se llena de la virtud de Dios, es que lee la palabra de Dios, hermanos. Es imposible, hermanos, obedecer a Dios sin fe. Es imposible, hermanos. ¿Y cómo voy a atender algo que no lo he entendido yo? Yo lo debo de entender. Por eso el que se convierte, hermanos, no es obligado. El que se convierte es porque lo desea. Y el convertido es el que tiene grandes cambios. Por eso yo les decía, ya vamos en la lección número 9. Ya tenemos resultados o seguimos en el mismo bache con el que empezamos. ¿Alguien quería comentar por aquí? ¿Nadie? Bueno, pues entonces para que pasemos a la pregunta a las preguntas, ya no hay más comentarios, pero vuelvo a decirles, hermanos, es una hermosa lección que nos debe de dejar alguna enseñanza. Nuestros jóvenes han ido a las convocaciones, hermanos, y allá sí atendemos las indicaciones,
muchos de nuestros jóvenes están en varios comités regionales y allá sí atendemos las indicaciones estrictamente como es. ¿Y por qué no aquí también, hermanos? ¿Sí? Esto es un guiador, es que te va a decir qué es lo que debes de hacer. Y tú, joven, debes de atender la indicación. Y si no quieres aceptar la palabra de un hombre, porque tú no quieres escuchar a la voz de hombre, pues escucha a Dios. Escucha a Dios, lee la palabra de Dios y que Dios te guíe de una manera disciplinada, hermanos. Vamos a entrar a la pregunta número 1. Hay 2 preguntas. ¿Qué implica ser guiador de Dios? Nuestro hermano obrero Armando. ¿Cómo podemos discernir la guía de Dios en nuestras vidas? Nuestro hermano diácono Miguel. ¿Qué recursos nos ha dado Dios para ser guiados por Él? Nuestro hermano Gerson. ¿Cuál es la función de guianza del Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas? Nuestro hermano Enrique, obrero de la iglesia. Mencione 3 ejemplos de jóvenes que decidieron ser guiados por Dios, que no sea José. Le voy a dar un personaje a nuestro hermano Israel, un personaje a nuestro hermano diácono Israel, nuestro hermano ministro Melquisedec, nuestro hermano diácono Arín. ¿Qué principios espirituales poseía el joven José, nuestro hermano Pablo Vázquez? ¿Qué resultados materiales obtuvo José al dejarse guiar por Dios? Nuestra hermana Elizabeth, y si alguien gusta ayudarle por ahí. ¿Qué cualidades espirituales poseía Hadassah, nuestra hermana Felipa? ¿Qué resultados materiales obtuvo Hadassah por aceptar la guianza divina? Nuestra hermana Juana. ¿Qué cualidades espirituales tenía el joven Daniel, nuestro hermano obrero Pedro? ¿Qué resultados materiales obtuvo Daniel por obedecer a Dios, nuestro hermano Isaac Soto? ¿Qué resultados espirituales recibió Daniel por su fidelidad a la guianza divina? Nuestro hermano Eric Andrés. Vamos a iniciar, hermanos. Espero que seamos concisos, ahora sí que podamos desarrollar nuestra lección sabática como debe de, como dice el objetivo. No vamos a perderle vista el objetivo: identificar y meditar quién nos puede guiar en la etapa de la juventud, cómo lo hace y qué resultados obtiene. Si la guianza es correcta, hermanos, ¿quién nos puede guiar? Ojalá y vayamos edificados en este día con esta enseñanza que hoy tendremos. Pregunta número 1, ya fueron asignadas, hermanos. Amén. Adelante. Paz a vosotros, amados hermanos. La primera pregunta dice de esta manera: ¿qué implica ser guiado por Dios? Aquí en la cita que nos da, amados hermanos, dice de esta manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Aquí, amados hermanos, cada uno de nosotros se nos está dando la manera cómo guiarnos nuestro camino. Dice que nosotros debemos de fiar o de afianzar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, amados hermanos. O sea que lo que quiere decir es que nosotros tomemos esa iniciativa de nosotros. Si Dios es su voluntad de que nosotros estemos, amados hermanos, debemos de fiarnos con todo nuestro corazón en buscar a nuestro Dios. Eso es lo que encuentro aquí. Y nos da otra cita, amados hermanos. Ya se acabó la pila de ese micrófono.
Aquí en Primera de Crónicas 28:9 dice de esta manera. Voy a tratar de leer un poquito más fuerte, amados hermanos. Dice de esta manera. Versículo 9 del capítulo 28 dice: Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre, sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si tú lo dejares, Él te desechará para siempre. Amados hermanos, nuestro Dios en esta cita claramente, pues yo creo que así como Salomón, amados hermanos, pues conocía, y yo creo que cada uno de nosotros conocemos, pues nosotros pasamos en la etapa de la juventud. Yo creo que nuestros padres nos inculcó este camino, amados hermanos, y estamos aquí. Pues sea como sea, amados hermanos, hemos buscado. Pero ¿qué pasa con la juventud, amados hermanos? Estamos viendo difícil. Pero pues a lo mejor somos nosotros que no hemos podido tal vez llevar a cabo el trabajo, o hemos dejado, como decía nuestro hermano, pues a lo mejor le dimos la rienda y dejamos, amados hermanos, y es aquí donde a lo mejor pues parte de nosotros pues tenemos la culpa. Yo digo, por mi parte, amados hermanos, personal, pues espero que tal vez ninguno de ustedes o ninguno de nosotros, pues que nuestros jóvenes sigan con ese pensamiento de no fiarse de nuestro Dios y que se deje, amados hermanos, que sea el guiador de ellos, que es nuestro Dios. Amén. Amén. Sí, hermanos. Bueno, entendemos que el deseo debe de nacer del corazón, hermanos. Adelante, hermano. Amén. Nuestra hermana María nos va a ayudar con la lectura de Juan 10:27, Juan 10:4 y 14. Dice: paz a vosotros, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, van delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Gracias, hermano. Bueno, la pregunta es la siguiente. Dice, ¿cómo podemos distinguir la guía de Dios en nuestras vidas? Esta lección va dirigido a nuestros jóvenes. En el versículo de memoria se relaciona a palabras que decía el pueblo de Israel, que había abandonado a Dios y se había ido a la idolatría, había abandonado a Dios. Y por eso manifestaba estas palabras como a conveniencia, a lo menos desde nos llamarás Padre mío, guiador de mi juventud. El pueblo de Israel reconocía que Dios fue su guiador desde sus inicios, desde que lo sacó de Egipto.
Ahora a nosotros, pues sí se alcanza a diferenciar la guía de Dios en nuestras vidas. Dice aquí en la lectura que leyó nuestra hermana, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí sí es importante, amados hermanos, que escuchemos la voz de ese buen pastor con las indicaciones que nos da. Por ejemplo, podemos darnos cuenta de cuando Dios guía nuestras vidas, y ya lo manifestaba nuestro hermano. Por ejemplo, si yo hago mi voluntad, hermanos, y Dios me dice otra cosa, por ejemplo, guarda el día de reposo, y yo hago mi voluntad, hermanos, ¿estaré escuchando la voz de nuestro Dios? Sí. Cuando son diversas indicaciones, amados hermanos, que podemos diferenciar cuándo nos guía nuestro Dios y cuándo no. El pueblo de Israel decidió tomar sus propias decisiones. El pueblo de Israel decidió irse a la idolatría. De igual manera, en estos momentos los jóvenes pueden hacer su voluntad y decir, pues yo no obedezco, ¿yo por qué voy a obedecer? Es lo mismo que hizo el pueblo de Israel, amados hermanos. Entonces, la palabra de nuestro Dios es para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje, para no cometer los mismos errores, porque podemos calificar al pueblo de Israel como rebelde, pero pues también nosotros lo podemos estar haciendo. Y pues yo no estoy exento, pues yo muchas veces no escuchaba la voz de Dios, hermanos. Entonces sí se puede diferenciar la voz de nuestro Dios, y es a través de los consejos que vemos aquí dentro de la iglesia. A ver, joven, pues acércate, vamos a tener una plática al ministerio. Si atienden, están escuchando la voz de Dios. Si no atienden, a ver, joven, tienes tus estudios pues con los jóvenes. Si atiendes, pues estás escuchando la voz de Dios. Si no atiendes, pues no lo estás escuchando. Y de esa manera, amados hermanos, podemos diferenciar de que sí, Dios guía nuestras vidas. Cuando tú, joven, estás presto al trabajo de la obra de nuestro Dios, pues estás escuchando la voz de Dios, hermanos. Te está guiando nuestro Dios, te estás permitiendo que te guíe nuestro Dios. Pero cuando haces ya cosas, pues de acuerdo a tu criterio, no te está guiando nuestro Dios, amados hermanos. Amén. Gracias, hermano. Ahí es muy cierto lo que manifiesta la palabra de Dios. Dice, si nosotros no amamos al que vemos, podríamos aplicarlo al de decir, si nosotros no obedecemos al que vemos, ¿cómo vamos a obedecer a Dios a quien no vemos? ¿Sí? Si no obedecemos al que estamos viendo, al que sabemos cómo es, al que le conocemos, ¿cómo vamos a obedecer a Dios si no le vemos? Y recuerde lo que dijo Job, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque puedo ver con claridad de que no era esta persona, no era aquello, sino eras tú, Señor, que me hablabas, eras tú quien me decías cómo atender el consejo. Y dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y aquí viene una palabra de tolerancia, porque a veces nosotros dejamos que nuestros jóvenes estén aquí con nosotros, pues somos tolerantes, ¿sí? Somos tolerantes. Tenemos, bueno, pues ya llegará su madurez, en donde entienda que debe de estar con los jóvenes, con los niños y con los párvulos, y con los adultos
y con la femenil y con la varonil y estar sirviendo a Dios. Pero a veces nos cuesta, es sencillo, pero pues nos cuesta porque para servir a Dios, vuelvo a decirle, se requiere de la virtud de Dios, del favor de Dios, que ilumine nuestras mentes, que nos dé humildad, que nos dé tranquilidad, que somos intolerantes. A veces, si fuéramos nosotros intolerantes como todas las demás, a veces congregaciones, los pastores, el ministerio son intolerantes, están vacíos sus iglesias. Habrá 2 o 3 jóvenes, iglesias grandes, les estoy hablando de iglesias grandes, 4 o 5 o 16 jóvenes, por su intolerancia. O aquí haces las cosas que yo te digo, o ya no vengas. O lo haces así, o si no, ya prefiero que no vengas. Son intolerantes, pero ya veíamos que un guiador debe de tener tolerancia como lo tuvo el Señor Jesús. Ni el Señor Jesús vino a juzgarnos, y cuánto más nosotros tenemos esa autoridad. No, el Señor Jesús vino a dar su vida para salvarnos, y a veces nosotros queremos, siendo faltadores, porque nuestro buen guiador, nuestro Dios, ¿cuántas veces ha sido tolerante con nosotros? Aunque le hemos fallado gravemente, y aún así nuestro Señor nos vuelve a recibir. Dice, bueno, te doy una oportunidad. Solamente no vuelvas a fallar, como le decían aquí a mujer, ve y no peques más. Yo no te juzgo, procura hacer lo correcto. Conocemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es el que me dice Señor, Señor, no es. O no es el que me dice, como lo hizo el apóstol Pedro, yo te amo, Señor, tú lo sabes. No es, si me amas, apacienta mis ovejas. Si me dices Señor, obedéceme. Si no, pues me estás diciendo solamente de palabras. Segunda pregunta, hermanos. Y al final vamos a dejar los comentarios si nos da tiempo, porque luego, aunque les diga que no se tarden en comentar, ustedes se tardan mucho en comentar y no terminamos las lecciones sabáticas. Pregunta número 2. ¿Quién le tocó, hermanos? Delante de nuestro hermano Gerson. Pasa a vosotros, hermanos. Bueno, antes de la pregunta, hermanos, para poder entenderla, a veces somos un poco crueles, ¿no? Decimos, no juzgamos, pero evidenciamos ahorita a todos los jóvenes que están aquí, ¿no? Lo hacemos muy sutilmente. Miren, los jóvenes que están aquí, hermanos, no están desobedeciendo a Dios, están guardando el mandamiento, están guardando el sábado. Los que no están cumpliendo son los que no vinieron, o los que no vinieron a la recepción, hijos de copastores, hijos de pastores que no vienen a la recepción. Esos no son guiados por Dios, están desobedeciendo a Dios. Pero aquí vienen y sí se van y se suben, y entonces ya son obedientes, pero los que están aquí, que vinieron ayer y guardaron el sábado, esos no son. ¿Sí se dan cuenta cómo como humanos somos crueles cuando queremos, pero queremos justificar a otros porque nuestra postura es diferente o pensamos ser más sabios que Dios? No, hermanos, la Escritura es dura, pero como dice la Escritura, no como yo lo digo, no como yo lo pienso. Ahorita se hablaba incluso de Jesús. Jesús, hermanos, si viviera en este tiempo sería el peor rebelde. Para el ministerio que hoy está, dirían, ese es el más rebelde, porque a ellos era los que cuestionaba Jesús, los rebatía. Entraba o los esperaba fuera del templo y les rebatía lo que habían dicho, lo que habían hecho. Hoy sería el más rebelde. Todos ya lo hubiéramos hoy juzgado a Jesús como rebelde. ¿Cumplió la ley de Dios? Claro que la cumplió, y la ley que estaba de Moisés también la cumplió, pero no las tradiciones ni las leyes de hombres. Esas no las guardó. Las rechazó, las remarcó, las pisoteó y les enseñó que eso estaba completamente equivocado y los iba a llevar a perdición como guías de ciegos. Ahora la pregunta, hermanos, dice, ¿qué recursos nos ha dado Dios para ser guiados por Él? Ustedes lean las citas, habla de la palabra de Dios, es lumbrera nuestros caminos, y el Espíritu. No hay otra manera. No hay otra manera de que seamos guiados, hermanos. Aunque a ustedes les invente a alguien y vengan, no, es que así nos dijeron, vimos un estudio y hermanos, todos quedaron de acuerdo que debe de ser guiado así. No, ustedes constátenlo con la Escritura. Y aunque toda la iglesia o todo
digan lo contrario. Si la Escritura dice algo, se debe de cumplir como está en la Escritura. No es por mayoría de votos aquí no es porque, acuérdense, si fuera todavía por ese lado que porque la mayoría lo hace, pues estaríamos peor, porque ancho es el camino que lleva a perdición. Angosto, hermanos, es muy pocos los que realmente hacemos la voluntad que está aquí en la Escritura tal cual. Les vuelvo a repetir, a remarcar el ejemplo de hace rato. Hoy los catalogados mal son los que guardan los mandamientos, los que no vienen en sábado, los jóvenes, hasta ponen a dirigir, son los presidentes, son los asesores. ¿Por qué? Porque estamos completamente errados. Por eso Moisés le dijo a Josué, cuando lo dejó de líder siendo joven, no te apartes de esta mi ley, no te apartes de esta ley, ni a diestra ni a siniestra. Daniel, cuando estaba en Babilonia, no consultaba por consultar a Dios en oración, él leía los libros y veía los registros, veía el tiempo que estaban en cautiverio, cuántos años iban ya de cautiverio de lo que había profetizado Jeremías. Ellos no hablaban sus propias palabras, hablaban lo que estaba en los escritos, hermanos. Pero nosotros seguimos escuchando al hombre. Y sé que después de mí van a venir comentarios queriendo derribar esto. Simplemente yo les digo, lean la Escritura, no me hagan caso a mí. La única guianza es la lectura de la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Ese no lo da ni un nombramiento, ni lo da una postura como pastor, ni una postura económica ni social. Eso solamente lo da Dios a los hijos que guardan sus mandamientos. Gracias. Adelante. ¿Quién le tocó la segunda parte, hermano? Sí, pasa a vosotros, hermanos. Dice la pregunta, ¿qué recursos nos da Dios para ser guiados por Él? Según Salmo capítulo 119, verso 5, dice la palabra de nuestro Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en el libro de Juan, en su capítulo 16, verso 13, dice la palabra de nuestro Dios, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y dice la pregunta, hermanos, ¿qué recursos nos ha dado Dios para ser guiados por Él? Creo que lo deja claro, nos dejó su palabra, hermanos, nos ha dejado su palabra, y el que logra entender la palabra de nuestro Dios, pues podría decirse que es sabio, hermanos, que es una palabra sabia siempre y cuando pues haga lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y también algo importante que nos ha dejado nuestro Dios y que el Señor Jesús ya se los había dicho a sus discípulos. ¿Y quién era, hermanos? Pues era aquel consolador, aquel Espíritu quien moraría en cada uno de nosotros, si es que así pues lo queremos, hermanos, y Él nos daría ese conocimiento y a lo mejor, hermanos, pues esas fuerzas para entender también la palabra de nuestro Dios. Dice la segunda parte de esta pregunta, ¿cuál es la función de guianza del Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas? Según el libro de Juan, en su capítulo 14, verso 26, dice la palabra de nuestro Dios, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Dice la palabra de nuestro Dios, ¿cuál es la función de guianza del Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas? Pues ya lo vemos, hermanos, que nos enseña las verdades divinas. No a cualquier persona, hermanos, se le es dada pues esta enseñanza, por más que quiera esta persona o este hermano saber más de la palabra de nuestro Dios. En ocasiones, hermanos, he visto hermanos que conocieron la palabra de nuestro Dios, platicaba yo con ellos, y estos hermanos terminaron tan enfocados en la palabra de nuestro Dios y querían investigar en otras cosas y terminaron perdiéndose, hermanos, mas no se encomendaban a lo mejor a nuestro Dios, y su espíritu estaba lejos de querer saber la palabra de nuestro Dios. Querían
probablemente presumir o creerse mejores guardadores de la palabra de nuestro Dios, pero nunca fueron así, hermanos. Y también nos dice que es recordar y entender la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo también dejó, hermanos. Ya que pues la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en ocasiones habían personas, habían discípulos que no entendían sus parábolas, mas el Espíritu Santo de nuestro Dios, hermanos, hacía que las personas entendieran, y en la actualidad debería ser lo mismo. Y dice también otro punto importante, hermanos, que es fortalecer y animar nuestra vida en las tribulaciones y aflicciones. Esa es una de las funciones, hermanos, del Espíritu Santo de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Si nosotros tomamos esta enseñanza, esta explicación que dice la palabra de nuestro Dios, pues tendremos a lo mejor frutos en nuestras vidas, en nuestra vida, hermanos. Así que enfoquémonos más en nuestra vida espiritual y estar dejando a lo mejor las cosas o los pensamientos malos allá afuera, hermanos. No involucremos a lo mejor lo que se comentaba hace un rato de los jóvenes. Venimos a aprender, no venimos a decir, yo guardo el día sábado desde el viernes. El Señor Jesucristo no presumía eso, hermanos. El Señor Jesucristo venía a hacer ¿cómo se dice? Venía a poner en práctica lo que nuestro Dios le dejaba, no venía a presumir, yo guardo este día. Y si Él lo guardaba, hermanos, pues Él se lo demostraba a su pueblo sin decírselo en la cara, hermanos. Que Dios los bendiga y paz a vosotros. Antes de que tomen su lugar, hermano, aquí un poquito de lado, hermano Enrique, ¿cuántas verdades hay para el Espíritu Santo, hermanos? ¿Cuántas verdades hay para el Espíritu Santo? Verdades, pues todo es verdad, hermano, para el Espíritu. Como decía el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente hay una verdad. Hay una verdad. Al buen entendedor, hermanos, el que tiene oído, que entienda. Y el que no, decía, pues por más que uno le diga, si usted le dice a su hija, siéntate, y su esposa le dice, no, párate, y si usted le dice, hija, no estás jugando en la mesa, y su esposa le dice, tú juega, y si usted le trata de instruir a su hija en instrucción, en la disciplina, pero su esposa le dice, entonces habrían dos verdades, entonces que está bien su esposa y está bien usted, o tendrían que tener la misma idea de decir a su esposa, pues si ya le dijo que se siente, pues yo voy a respetar que le diga que se siente porque entiendo que la está disciplinando. Entonces, si la hermana está bien y usted está bien, ¿cómo va a crecer esa niña? Pues va a crecer bien, hermano, va a crecer con una sola verdad. Pero si usted le dice siéntese y su esposa le dice juega. No, pues hasta ella misma se va a confundir, hermano, se va a confundir en las cosas que le digamos. Bueno, yo a lo que quiero llegar es que la verdad solamente hay una, hermano. ¿Sí? Yo no puedo estar diciendo lo que yo hago o lo que a mí me parece. Yo lo que quiero decirles es que el Espíritu de Dios es el que nos va a guiar. ¿Sí, hermanos? Nuestros jóvenes tienen que desear el Espíritu Santo de Dios. Tienen que buscarlo con ahínco, con fuerza. Tienen que hacerlo, hermanos. El Espíritu Santo de Dios nos da valor, hermanos. El Espíritu Santo de Dios nos da a hacer cosas que para la gente es racional, pero para la fe, hermanos, va más allá de la lógica, de la ciencia, de todo, hermanos. El Espíritu Santo de Dios, si tiene ese hombre una fe tan grande de obediencia, ¿cómo era Josué con Moisés? ¿Cómo era? ¿Desobediente? Era obediente a Moisés. Todo lo que hacía Moisés, él lo hacía porque entendía que era su guiador y él era un ministro.
un ministro de Moisés, Josué. Y un día le dijo el sol, párate, y la luna le dijo, párate. ¿Y Dios por qué le escuchó, hermanos? Porque era un hombre fiel a él, porque era obediente. Pero ¿cómo le voy a decir yo si soy desobediente? Párate aquí, sol, párate. Va a decir Dios, ¿de qué me estás hablando? Tú dices que me amas, pero tú haces todo lo contrario. No hay dos verdades, hermanos. No hay de que es que yo pienso así. Yo hago a un lado lo que yo piense y sí me uno, hermanos, a lo que estamos aprendiendo. Dice que las ovejas, las buenas ovejas, oyen la voz de su pastor, hermanos. Y las malas ovejas no la oyen. Si no, vuelvo a decirle, si no oyes al que ves, menos vas a obedecer al que no ves, aunque aparentemente así lo sea. No podemos cultivar la indisciplina, porque vamos a hacer un ejército de Dios desordenado. ¿Sí? Vamos a hacer cosas malas. Y la palabra de Dios dice, no te canses de hacer el bien. Y el pecado está, cuando nosotros empezamos a pecar y no nos damos cuenta, hermanos, cuando hacemos las cosas mal. Y debíamos de hacerlo bien. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Yo ya me lo dijeron, ya lo entendí, ya lo sé, pero no lo voy a hacer. Ahí está el pecado, hermanos. Pregunta número 3. Mencione 3 ejemplos de jóvenes. Pasa a vosotros, hermanos. 3 ejemplos. Nuestros hermanos nos daban ejemplos como de Samuel, nos daban ejemplos de Timoteo siendo jóvenes, nos daban ejemplos de Josías a la edad de 8 o 12 años. Y yo doy el ejemplo de jóvenes de Misael, Azarías y Ananías. Siendo jóvenes, se propusieron en su corazón de no inclinarse a la estatua de Nabucodonosor y resueltamente dice, pues, le dicen al rey, sépase, oh rey, que no adoraremos, o queriendo decir, quiero que lo sepan que no adoraremos a esa estatua que has edificado. Y si esto habremos de morir, pues así sea. Pero ellos tenían en el conocimiento de la primera pregunta, diciendo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia decisión o en tu propia prudencia. Y su palabra dice, Dios da la sabiduría y provee. Si tú lo buscares, Él te hallará, pero si tú lo desechares, Él te va a desechar. Y pues a veces nos lamentamos, a veces decimos, ¿por qué Dios no me ayuda? Había un joven que decía, pues yo le he pedido a Dios tantas veces y nunca me ha ayudado. Y también decía de otras formas de conocer a Dios. Y hasta también a la Virgen decía, o también hasta a algunos pastores decía, y nunca me ha ayudado. Entonces, pues, estaba en su posición de, pues, no conocer a Dios. Y conocer a Dios, pues, Él dice que provee de sabiduría y de la fortaleza que Él da. Como estos 3 jóvenes de Misael, Azarías y Ananías, sabían que iban a hacer, al caer en el horno de fuego, de inmediato iban a ser deshechos, porque ellos sabían que el fuego consume. Ellos, pienso que conocían de esa ocasión de que estos 2 jóvenes ofrecían de fuego delante de Dios y eran consumidos, o de este joven que quiso tocar el arca de la alianza y fue nada más con tocarlo fue destruido. Entonces, pues si Dios pues es causa de que seamos muertos, pues sea Dios el quien defina. Entonces tenían en su pensamiento pues la fortaleza de Dios. El mismo Nabucodonosor dijo, pues es que hemos lanzado a 3, pero se pasean 4 en aquel lugar. Y pues entiende la maravilla de Dios. Entonces estos 3 jóvenes en su decisión, no porque
sean ya de edad, sino que habla de 3 jóvenes que Dios había dado sabiduría y entendimiento. Y ese entendimiento pues viene de nuestro Dios, hermano. Amén. Bueno, yo tengo otra referencia de cómo veo el de Jeremías. Jeremías, leo de Jeremías, pues yo veo que no es el que corre ni el que batalla alcanza, sino del que Dios tiene misericordia y del que Dios quiere ocuparlo para instrumento, como dice en una casa, hay vaso de honra y de deshonra. A veces yo por más que quisiera seguir en el camino de Dios, como decía Pablo, hay cosas que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pero llego en la conclusión de que Dios es el que controla en el ser humano. El que controla el ser humano, Él es el que le dota el espíritu al que quiere, como Jeremías. Jeremías dice, pues es que Señor, soy niño, no sé qué hacer. Pero él decía, Dios le dijo, ¿quién te ha dicho que eres un niño? Tú tienes que hacer lo que yo te ordene. Y ve, yo te pondré las palabras en tu boca y yo te guiaré. Así como le dijo a Josué cuando sentía su temor, le dijo, ve y yo iré contigo, a diestra, a siniestra. Cuando Dios quiere controlar al ser humano, quiere ocuparlo como un vaso de honra, lo va a ocupar. Sea como sea, esté como esté, el hombre es como Pablo. Pablo no era un hombre centrado tal vez en las cosas de Dios, en las cosas del Señor, pero más en cambio Él lo transformó, lo cambió su vida. Y Dios ha cambiado nuestras vidas. A lo mejor nosotros, entre nosotros pues nos descalificamos, entre nosotros vemos algo diferente, pero si la gente que no tiene el Espíritu de Dios ve una cierta entre un seguidor y uno que no sigue a Dios. Yo llego a la conclusión, hermanos, de que Dios es el que controla todas las cosas. Por más que sea un estudioso, que yo lea del principio hasta el fin, pero si no soy si no tengo un poquito esa virtud de Dios, no sirvo a la obra de Dios. Entonces creo que es mejor eso que decía el Señor Jesucristo cuando pues disputaba con los fariseos. Los fariseos pues se creían, hacían todo. Pues él pues yo a veces me quedo en silencio, me quedo sin palabras, leo su palabra, a veces no alcanzo. Amén. Había alguien más, ¿no? Solamente una breve, unas breves palabras. Hablamos de la juventud, pero no, la lección no es de la juventud, hermano. Dice, ¿cómo dice la lección? Guiador de mi juventud, guiador de mi juventud. Ya pasamos de la juventud, estamos en la personal y ya somos adultos. Estamos cargando a la juventud. ¿Qué fuimos la juventud, hermano? ¿Cómo tuvimos la juventud? Hasta hoy en día. Cuando alcanzó la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos, obtenemos la buena. Dejamos lo que hacíamos la juventud. Pero, hermanos, no alcanzamos a entender todo esto. Por eso decía el Señor Jesús,
hipócrita y fariseo, tú conoces la ley, pero no lo vive la ley. Eso son lo que da a entender. Nosotros, hermanos, conocemos la ley, maestro de ley, pero no lo sabemos practicar. Damos malos ejemplos. ¿Dónde está? ¿Cuál es lo que adquirimos ahora? De vejez, de adultos, que somos adultos, traspasamos la ley de Dios, hermanos. Es lo que no vemos nosotros, es lo que no alcanzamos a entender lo que trata de la palabra de Dios. Debemos analizar nuestra personalidad para poder, hermano, guiar nuestros hermanos o guiar nuestras juventudes. Por eso, hermanos, ya salimos de la juventud, ahora ya estamos en las etapas. Si estamos en la etapa, debemos guardar, debemos conducir nuestros caminos, debemos limpiarnos, o vamos a decir, debemos lavar nuestras ropas, pero no lo lavamos, hermanos. Eso es lo que nos da a entender la palabra. Nos ponemos a un lado la ley y ya somos justificados que somos guiador. No, hermano, no es así la palabra de Dios. Debemos entender. Los jóvenes vienen una etapas, van a entender, van a enseñar, van a practicar. Cuando ellos sean maduros, practica por bien. Pero el que no va a practicar esto se va a desviar, hermano. Nada sirve lo que ha aprendido. Nada va a valer estas cosas. Por eso, hermanos, nos da ese guiado para nuestro espíritu cada uno de nosotros, hermano. Es lo que vamos a conducirnos nuestra vida, para conducirnos, para obtener lo que anhelamos. Pues, hermanos, a que uno quisiera tener cosas, pero eso es otra manera. Pero lo que dice la palabra de Dios es lo que vamos a practicar y hacerlo, y nosotros hacemos de otro lado. ¿Quién dice? Señor Jesús, hermanos, bueno, y también la palabra de Dios lo registra, que debe de haber una sola fe, un mismo Señor y un bautismo, hermanos. Todos deberíamos de tener, vivir en armonía y en unidad. Preferentemente tener los mismos, la misma doctrina, el mismo evangelio. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, es uno, no son muchos. Y cuando elige a Saúl, hermanos, tenía el Espíritu Santo de Dios, Saúl. Solamente les vuelvo a decir, la instrucción de Dios se debe de ejecutar exactamente como lo dijo, pero Saúl lo quiso hacer a su manera, hermanos. Pues yo soy rey, se tarda el profeta, pues yo veo que estos becerros están muy, muy gordos, muy grandes, Dios los va a recibir. Él lo hizo a su entender, pero la instrucción de Dios no era esa. La instrucción de Dios: ve y destruye y mata todo, y tú eres rey, tú no eres profeta. Y recuerde las palabras que dijo a veces nosotros, el pueblo de Israel, aparentemente el pueblo de Israel le dijo a Samuel: queremos rey. En otras palabras, ya no te queremos a ti, Samuel. Tú ya ya no te queremos. Tú has sido nuestro juez, pero no te queremos. Queremos un rey. Fíjese, el pueblo de Israel parecía que hablaba con Samuel. Parecía que esas palabras eran de Samuel, pero el Señor le dice de esta manera: tú no te preocupes. A ti no es el que te han desechado, sino es a mí a quien desechan. Es a mí a quien no me obedecen. Israel, ¿cuántos profetas te he enviado para que te enseñen y para que te instruyan? ¿Y a cuántos has apedreado? ¿Y a cuántos has matado? ¿Por qué, hermanos? Porque no se quiere sujetar
uno, pero la instrucción de Dios, hermanos, el Espíritu Santo de Dios, aquí hay más hermanos de más de 17 años jóvenes que deberían de entender perfectamente bien, pero pues vuelvo a decir, llegará el momento en que tengan el deseo ferviente de leer la palabra de Dios y hacer las cosas como debieran de ser. Si no quieren hacerlas como uno lo dice, perfecto, como le vuelvo a decir, hay tolerancia, pero nuestro consejo es que nos sometamos todos a la voluntad de Dios y tratemos de hacer las cosas correctamente, con orden y con disciplina, hermanos, porque yo estoy seguro que ustedes están en una escuela y ustedes no hacen las cosas a su manera, y están en un trabajo y ustedes no hacen las cosas a su manera. Así los adultos, nosotros no hacemos las cosas a nuestra manera. Hasta los mismos equipos que tenemos aquí no le meten cualquier cosa al equipo, tiene que ser de su modelo, de su marca, de su año, exclusivamente. No acepta cualquier cosa. Igual la Iglesia de Dios tiene una disciplina, hermanos, una doctrina que no tiene tiempo, ni modas, ni país. Entonces, por eso queremos que nuestros jóvenes tengan al guiador que es Dios, hermanos, en sus corazones, que traten de agradar a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza, y no se tarden, hermanos, porque entre más pronto lo hagan, más pronto alcanzarán la plenitud de su fe y de su santidad. Igual yo no puedo hablar por todos, ¿verdad? Cada quien está buscando la forma de cómo agradar a Dios, pero vuelvo a decirles, solamente a través de nuestro Señor Jesús y nuestro Dios, rindiéndonos a Él por completo, es como nosotros podemos hacer las cosas bien. ¿Qué principios espirituales poseía el joven José? Delante, hermano. Bueno, fui el tercer de los tres jóvenes guiados por Dios, un ejemplo. Entonces voy a poner otro ejemplo, María, la madre de Jesús. Dice la palabra de nuestro Dios, ahí en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Versículo 30, entonces el ángel dijo a María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios, y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. El versículo 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra, y el ángel partió de ella. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Amén, hermano. Amén. Sí, hermanos. Bueno, entonces ya tenemos la siguiente pregunta, hermanos. ¿Quién le tocó? Y ahí le apoyará a nuestro hermano Eric. Cuarta pregunta. ¿Qué principios espirituales poseía el joven José? Génesis 39, capítulo 9. Dice en el libro de Génesis, capítulo 39, del 2 al 3. 39, 9, disculpen.
No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Bueno, pues en la primera parte, hermanos, dice, ¿qué principios espirituales poseía el joven José? Pues él, hermano, conocía la ley de nuestro Dios y espiritualmente estaba bien delante de él. Sabemos que aquí nos menciona el mandamiento de cometer adulterio. Él no lo hizo. Bueno, en este caso él era jovencito, habría sido fornicación. El adulterio habría sido de parte de la mujer, pero de él habría caído en fornicación, porque era un joven y estaba solo. Entonces, pues él tenía la ley en su corazón, hermano. La segunda parte dice, ¿qué resultados materiales obtuvo José al dejarse guiar por Dios? Génesis 39, del 2 al 3. Dice, mas Jehová fue con José y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio, y vio su señor que Jehová era con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y en el capítulo 41, versículo 38 al 41, y dijo Faraón a sus siervos, hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu dicha se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Amén. Bueno, hermanos, dice, ¿qué resultados materiales obtuvo José al dejarse guiar por Dios? Pues vemos que era un varón prosperado, porque de esclavo fue a mayordomo. Dice que Jehová lo bendecía, y no solamente a él, sino a donde él estaba. En este caso dice que la casa del egipcio también era bendecida. Incluso fue encarcelado, si seguimos leyendo la historia, y dice que ahí también lo pusieron al mando de toda la cárcel. Dice que Faraón lo puso sobre su casa, le dio un puesto de gobernador sobre todo Egipto. Y Egipto no era cualquier lugar, hermano. Si lo vemos tal vez en este tiempo, pues era una potencia mundial en ese entonces Egipto. Dice que vestía vestidos finos, tenía carro, tenía oro, e incluso le dio una esposa, y no cualquier persona, le dio la hija de un sacerdote. También le cambió su nombre, le puso Zagnab Panea, que pues en egipcio ellos era como su significado, el Dios que habla y vive. Ellos lo veían así, porque pues eran egipcios y él había revelado los sueños de Faraón, pero en hebreo dice el que revela sueños, porque sabemos que Dios era el que lo revelaba y él lo transmitía. Y pues dice que solamente tenía 30 años, hermano, y pues todo esto tenía José por haberse dejado guiar por el Espíritu de nuestro Dios. Y sí, hermanos, yo creo que José no leyó, como les decía, la parte donde dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No lo leyó, pero ¿cómo lo sabía? Por el Espíritu de Dios, hermanos, porque el Espíritu de Dios solamente es uno, y él, a través de la búsqueda de su perfección, no odiaba a sus hermanos. No se sentía mal de que, yo soy un esclavo, yo voy a hacer lo que mi amo me diga que haga, yo voy a hacer lo que la mujer de mi amo no es. Nosotros debemos de tener en mente que debemos de ser pesados en la balanza de Dios. ¿Sí? No debemos de cuidarnos de ninguno de nuestros hermanos. Pierde el tiempo el hermano que trata de satisfacer el gusto o el pensamiento de alguno de los hermanos. No. Cuídate de Dios como lo hizo José.
Él se cuidaba del soberano, del omnipotente, del omnisciente, del todopoderoso, hermanos. Y reflejaba su acción en su temor, en su amor profundo a Dios. ¿Cómo le responde? Yo no le fallaría a mi Dios, yo no pecaría a Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que a veces nosotros nos concretamos en satisfacer al hombre que nos está viendo, y nos olvidamos que al principal que debemos de tener contentos es a Dios. Ese es el principal, hermano. No debemos de perder más tiempo de decir: Señor, si tú quieres que yo haga esto, lo voy a hacer. Si tú quieres que haga aquello, lo voy a hacer. Y entre más rápido lo hagamos, 30 años José, hermanos, y tenía la plenitud como lo tenía a sus 30 años, hermanos, nuestro Señor Jesús. Se bautiza a sus 30 años. José, hermanos, recibe el gobierno a sus 30 años, hermanos. Igual, como un tipo de aquello que viene a recibir cosas y se están cumpliendo los tiempos. Y el Espíritu de Dios nos muestra, hermanos, que estamos viviendo los últimos tiempos, pero el hombre que no lo quiere entender dice: oh, tenemos muchísimos tiempos, yo todavía voy a cumplir 70, 80 años y ahí recién voy a querer servirle a Dios. No, sírvele ahora y vas a alcanzar más pronto la plenitud y la estatura que tuvo nuestro Señor Jesús en fe y en obediencia. Eso es lo que tenemos que buscar, hermanos. Pregunta número 5. Ya faltan unos minutitos, hermanos, apóyenme, por favor. Pasa vos, hermano. La palabra dice así en el Esther, capítulo 7, dice así: había criado a Hadasana, que es Esther, hija de su tío, porque no lo tenía padre ni madre, y era moza de hermosa forma, de un buen parecer, y como su padre y su madre murieron, Mardocheo, que había tomado por hija suya. Y dice en el 4:16: Ve y junta a todos los judíos que se había en Susán, y ayunar por mí, y no comía ni vivía en 3 días, noche ni día. Yo también con mis monseñas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme la ley, parezco que perezca. Y el Esther 2:17, 2:15, he llegado. Es 2:16, hasta ahí, hermano. Sí, nada más, ¿qué cualidades espirituales poseía Hadasa? Sí, hermano. Bueno, es lo que ahora los 2 textos que voy a leer, ya los hermanos que lo conteste. Bueno, dice: ¿qué cualidades espirituales poseía Hadasa? Bueno, ya leyó el hermano las citas, y bueno, yo le anoté aquí en mi pregunta que era una joven de hermoso parecer, bueno, en lo físico, y también que era obediente a su tío Mardocheo, y en lo espiritual pues yo le puse que era temerosa a Dios. Amén. Temerosa a Dios. Ahora también trataba de hacer las cosas bien, y preferentemente a Dios, hermanos, preferentemente a Dios. Como le comento, sí obedecía a su padre, pero bueno, viene la segunda parte para que no me adelante. ¿Qué resultados obtuvo Hadasa por aceptar la guianza divina? Y llegado que fue el tiempo de Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que él se había tomado por hija para venir al rey, ninguna cosa procuró, sino que dijo: Agai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther la gracia de todos los que la veían. Pues fue Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10,
que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther sobre todas las mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza e hizo la reina en su lugar. Y dice, pues que Esther, por dejarse guiar por el Espíritu de Dios, dice que hallaba gracia, benevolencia delante de todas las mujeres, y por ser obediente a Dios, al final obtuvo la corona real. Amén. Amén, hermanos. Por ser obedientes a Dios, hermanos. Que luego decimos que solamente los hombres pueden hacer muchas cosas en la iglesia. No, las mujeres hacen muchas cosas por la iglesia. También es una forma diferente, pero es agradable a Dios. Es una forma, puede ser espectacular para Dios de decir, oh, cómo esta mujer ha cambiado la historia, y pudo cambiar, hermanos, la historia de todo su pueblo por la obediencia de una mujer, hermanos. Pregunta número 6. Ya vamos a concluir, hermanos, tenemos unos segundos en nuestro reloj. Pasa a vosotros, hermano. Amén, gracias, pastores. La pregunta 6 dice que, ¿qué cualidades espirituales tenía el joven Daniel? Daniel 1:8, lo voy a leer. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino, ni que él bebía, y no pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Sabemos que era un joven con mucha fe delante de nuestro Dios, que se mantenía en pureza, hermano, a pesar de las adversidades que se le presentaba a aquel joven, que era temeroso a Dios y con mucha fe, hermano. Amén, gracias, hermano Obrero. ¿Qué resultados materiales obtuvo Daniel por obedecer a Dios? Dice la cita, hermanos, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones, y púsolo por gobernador de toda la provincia de Babilonia y por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. Pues vemos que le dio lo puso por gobernador, hermanos, y le dio muchos dones entre, pues ya sea espirituales y materiales. Pues vemos que haciendo la voluntad de nuestro Dios, caminando en sus caminos, pues derrama grandes bendiciones día con día para cada uno de nosotros, desde los jóvenes, niños, adultos. Cada día que pues despertamos podemos ver sus grandes maravillas, y nos da una oportunidad de mejorar delante de Él, no ante el mundo, sino ante nuestro Dios. Amén. Amén. Lo puso por gobernador, ¿verdad? Porque a lo mejor dirá algún joven, es que los de la iglesia no quieren que hagamos nada, no quieren que estudiemos, no quieren que hagamos o que trabajemos, quieren que seamos pobres. No, Dios te dice, obedece, y todo lo demás yo te lo daré. No te preocupes por lo que has de vestir, por lo que has de comer, por lo que has de tener. Dios te va a dar eso. ¿Qué resultados espirituales recibió Daniel por su fidelidad? Amén. Voy a dar la respuesta, hermanos. Adelante. La respuesta dice que Dios otorgó a Daniel sabiduría y entendimiento especial en sus visiones y sueños. Dios le respondía de manera presta sus peticiones y ruegos. Dios lo reconoció como muy amado, prometiéndole el reposo de su cuerpo material y la resurrección de los muertos para vida eterna, en recompensa a la fidelidad que tuvo todos los días de su vida. Amén. Amén. Y esto es lo que buscamos todos, hermanos. No vamos a resucitar siendo desobedientes, hermanos. No vamos a resucitar. No vamos a resucitar porque tenemos una promesa de vida eterna, pero debemos de ser obedientes, hermanos, a nuestro Dios. Podríamos abrir un espacio en nuestra mente, meter ese archivo en nuestra mente y decir, oh sí, yo creo que yo estoy aquí en la iglesia para resucitar. Y la manera en que debo de hacer, dice, ¿quiénes son estos que tienen sus ropas blancas? Dice, estos son los que han guardado sus ropas blancas,
los que han guardado la ley de Dios y los que tienen la fe de Jesucristo. Son los que han resucitado y los que van a vivir en el milenio y los que van a vivir por toda la eternidad. Un comentario más y yo me retiro, voy a dar lugar a nuestro hermano. Sí, nada más vemos que de Daniel habla de que no se propuso no contaminarse con el alimento que comía del reino. Entonces aquí deriva todo lo que es para llegar a la santidad, para llegar a tener el Espíritu de Dios. Sí deriva de nuestro comportamiento, de nuestra alimentación, de todo, hermanos, porque yo veía, le decía yo a una persona que lo encontré en la calle, estaba todo sucio y luego lo llevé a bañar y a cambiar y dice, pues es que me siento diferente, me siento un cambio. ¿Por qué? Porque en la calle solamente busco comer, pero entre más sucio, más me voy metiéndome allá adentro. Entonces veo esto, hermanos, de que también el objetivo de aquí, el comportarse bien, el comportarse a la altura, a ser guiado por el Espíritu de Dios, pues tiene una recompensa, una remuneración para cada uno. No, aquí es donde dice que si yo hago bien, para mí, para mí es la recompensa. No voy a hacer para otro hermano. Dejemos de eso de murmurar contra el hermano, que el hermano no hace esto. Yo voy a edificar mi casa. Trabajaré para mí, porque la recompensa, ¿para quién va a ser? Para mí. Yo, aunque sea el ministro, sea el pastor, yo no voy a poder edificar la casa de ustedes. Yo voy a velar por mí, por mi casa. Yo voy a arreglar mi casa y si yo quiero recompensa como Daniel, como ¿cómo se llama? Como Josué, pues yo voy a procurar por lo mío, ¿sí, hermano? Por lo mío y alcanzar. Sí, el hombre que escucha la voz de Dios y atiende el consejo de Dios, dice, lo compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, vinieron las aguas y no pudieron derribarla, hermanos. Paz a vosotros. Amén, que Dios bendiga a nuestro hermano en la elección de adultos. Vamos a esperar a nuestros hermanitos. Pasa a vosotros, hermanos. Hermanitos, vamos a saludar a los hermanos. Pasa a vosotros, hermanos. Pueden sentarse. ¿Cómo se tituló nuestra lección? Guiador de mi juventud. Amén. Hermanitos que se aprendieron su verso de memoria. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Salmos capítulo 5, versículo 8. Amén. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de tus enemigos. Salmos 5, 8. Amén. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Salmos capítulo 5, verso 8. Amén. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Salmos capítulo 5, verso 8. Amén.
Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Salmos capítulo 5, verso 8. Amén. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Salmos capítulo 5, verso 8. Amén. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Salmos capítulo 5, verso 8. Amén. Guíame Jehová en tu justicia por causa de mis enemigos. Salmos capítulo 5, verso 8. Amén. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Salmos capítulo 5, verso 8. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Salmos 5, 8. Amén. Guíame Jehová. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Salmos capítulo 5, verso 8. Amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanitos que se aprendieron su verso de memoria. Hermanito Santiago, ¿cuál fue el objetivo de esta lección? Identificar quién nos puede guiar en la etapa de la juventud, cómo lo hace y qué resultados obtienen para tomar decisiones exitosas. Vamos a pasar a las preguntas. Hermanito Mario, investiga en un diccionario o pregunta a tus padres y escribe qué se entiende por uno que guía y el significado de la palabra guiar. Guiar y adelante mostrando el camino. Amén. Hermanita Milka, pregunta a un adulto, puede ser el instructor de tu clase, y escribe qué se necesita para guiar a alguien en algún tema o camino. Se necesita que Dios le dé sabiduría para poder siempre aconsejar a alguien. Él provee de sabiduría al hombre. Amén. Hermanito Paulino, ¿quién es el más sabio en todo el universo y que sabe todo acerca de lo que la humanidad necesita? Nuestro Dios. Amén. Hermanita Estrella, ¿qué necesitamos los seres humanos para que Dios nos guíe desde pequeños? Saber las sagradas escrituras y tener fe. Hermanita Monse, ¿cómo nos guía Dios hacia la libertad? Por medio del Espíritu Santo y el amor. Amén. Hermanito Jaciel, ¿este poder de Dios qué más nos da? Nos dará sabiduría y consejo. Amén. Hermanita Elizabeth, ¿qué aprendió en esta lección? Aprendí que la sabiduría se obtiene de Dios a través de su palabra, de nuestros padres y del ministerio de la iglesia. Amén. Amén. Esto ha sido lo que estudiaron los hermanitos pequeños esta mañana. Que Dios los bendiga. Amén, que Dios bendiga a nuestros hermanos instructores y a nuestros hermanitos. Bien, hermanos, pues hemos culminado otra lección, en la cual pues, llevo por título Guiador de mi juventud. Siempre tengo presente las palabras que le dice Jehová a Josué, que es la que dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, y estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, pues es muy importante no solo que la juventud, sino pues también desde niños tengamos presente que Dios pues es nuestro guía de nuestras vidas. Bien, hermanos, pues vamos a dar por clausurado el culto de escuela sabática e inicio de culto devocional. Voy a invitar a mi hermano diácono Israel Ángeles y va a proseguir mi hermano